Bueno, estamos seguimos el tema, en el último mensaje hoy, pero que no sea el último vez que pensamos en esta palabra, que estudiamos la palabra de Dios, ¿no? Hemos tenido gran oportunidad de leer la palabra, escuchar la palabra, meditar en la palabra, estudiar la palabra y memorizar la palabra, ¿no? Pero que no olvidamos estas cosas. Esta semana está wow y después perdimos los deseos, ¿no? Entonces, siguiendo el tema, en cuanto Dios nos salvó y nos llamó un llamamiento santo. Y vamos al Salmo 119 otra vez, y vamos a estar en versículo 130. Salmo 119, versículo 130. Y dice, leemos juntos, Salmo 119, 130. Dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Míreme y ten misericordia de mí, como acostumbras con lo que ama tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Vamos a empezar con una palabra de oración. Padre Celestial, te damos gracias por su palabra, que realmente nos pone el deseo más fuerte. No solo hoy, pero los siguientes días, que nos da vida para vivir, aire para respirar. Que realmente podemos desearte más y más. Tenemos una pasión para conocerte más, amarte más, ser más como ti, más santo. Esperando el día cuando te vemos cara a cara. Que ayúdanos a esta tarde a entender su palabra y aplicar realmente a mi corazón. En nombre de Jesucristo. Amén. Dice el primer versículo, la exposición de tus palabras alumbra. Estaba pensando, ¿cuántos de ustedes han tenido una linterna que gastaba la batería? O ya tenían una linterna guardada por una ocasión que necesitaba una linterna. Y cuando quisiera acordar, ya llegó el momento cuando precisaba una luz brillante para ver o para arreglar algo o para ver dónde iba una noche oscura. Y cuando prendiste la luz, ya tenía un poquito de batería. Ha pasado, ¿no? ¿Y qué? Frustramos. Si solo tuvo una luz más brillante, fuese más fácil. ¿No? Y la palabra de Dios dice acá, la exposición de tu palabra, de la palabra de Dios, alumbra. Y cuando tenemos suficiente luz para ver qué tan deseable es la palabra de Dios, nos hace perseguir aún más, con más fervor a la palabra. Uno dice, pero yo quiero desear la palabra. ¿Qué debemos hacer? Levanta la palabra y empezamos a estudiar, leer, escuchar, meditar, memorizar. Que Dios usa su palabra para purificarnos. Y ahí cuando dice acá, bien sencillo, ¿no? La exposición, cuando estamos expuestos a leer y ver la palabra, poner atención a la palabra de Dios, alumbra. Nos da más, para ver más clarito. Dice, hacer entender a los simples, la cosa sencilla, nos hace entender. Y la obra del Espíritu de Dios nos pone ese deseo en nuestra ser. Acá vimos que David tiene ese deseo
un sed para la santidad en su vida. Y nosotros, creo que cada uno de nosotros hoy en esta semana, ya habíamos dicho o pensado, yo quiero este deseo, ese mismo fervor para crecer en la palabra, ser santo, ser santificado, que Dios me limpie, me cambie. Si deseamos lo mismo, podemos entender lo que deseamos, encontramos acá. Dios nos alumbra su palabra, nos hace ver más clarito, lo más que ponemos atención a su palabra, nos vemos más clarito. Y que no podemos intensificar nuestra búsqueda en la palabra. La palabra de Dios nos alumbra para que podamos entender. Porque sin Dios ni tenemos el deseo. En la salvación, cuando Dios nos salva, Dios mismo pone el deseo para conocerle más. Él nos da el deseo en el principio que arrimamos, buscamos a Dios, porque sin Dios nosotros somos tan rebeldes, tan duros de corazón, que nosotros vamos nuestro propio camino y vamos a la destrucción, aunque sabemos que ese camino termina en destrucción, vamos igual. Tan duros nuestros corazones. Pero en la palabra de Dios viene y nos obra en nuestro ser para poner ese deseo, ese principio, esa luz por medio de su palabra. ¿Para qué? Alumbra ese paso. Ahí está la luz. Ve un poco cómo podemos brillar más, ver más. Ahí enfocamos más, buscamos ese deseo que Dios nos pone a buscarle por medio de su palabra. Y nos hace entender. Y cuando Dios nos alumbra el camino, su camino es el camino más corto y con menos complicaciones que llega a la meta. ¿No? ¿Cuántos de nosotros, cuando toca la campana para comer, salimos y vamos para allá y salimos a la portera enfrente y damos vueltas por el campo allá y damos vueltas? ¿Por qué? Tan lindo el paseo. Porque mucha complicación hay que cruzar. ¿Cuánto alambre? ¿Y cuánto charca de agua? ¿Y cuánto barro? Y el comedor acá. ¿Y cuántas veces en nuestra vida hemos decidido, yo quiero dar la vuelta por el barro? Y Dios ha marcado el camino. Así el camino. Y nosotros ponemos duro de corazón. No, yo voy en mi camino porque yo veo que está bien. Y vamos, y embarramos y pasamos dificultades. Y lleva tanto tiempo. ¿Por qué? Porque nos hemos humillado delante de Dios. Dios te confía realmente ese paso que me da. Va a ser ese camino, va a ser menos complicación, más corto para llegar a la meta. La comunión íntima con Dios, ¿no? Como Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino. Es el camino más corto, el único camino. No solo el más corto, pero el único que llega. Es la verdad. Vimos cantidad de caminos. ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál llega? Vamos a elegir para acá, vamos a elegir para allá. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Nadie va a llegar al cielo, sino por medio de Él. ¿No? Y Dios es el único que puede darnos este deseo, esa luz para desear conocerle, para desear encontrar ese camino que llega a la eternidad con Él.
Pero hay que llamar, hay que contestar su llamada. Llamada de salvación. Y después su llamada a la santidad. Vivir, ser santo porque Él es santo. Ser apartado de este mundo. Limpiar nuestro camino. Y andamos de una manera que agrada a nuestro Dios. Hay que responder a esta llamada. Después, versículo 131 dice, mi boca abrí y suspiré. ¿Por qué? Porque deseaba tus mandamientos. ¿Sabes qué? Necesitamos dirección en ese camino. No es cualquier lado agarramos para agradar a Dios. Después que somos salvos, después que hemos contestado la llamada de salvación, no es, bueno, ya somos salvos, vamos a seguir la vida como quiere. Como en los días de Samuel, cada uno, vamos a seguir la vida feliz, hacemos lo que queremos. No, después que tenemos ese llamado para salvación, Dios dice, te voy a guiar en el camino. Para que no caen en el barro, no vuelvan para atrás. El camino más corto, con menos complicaciones. Él nos ha hecho nuevas criaturas en Él. Nos ha puesto un deseo en nuestro corazón de desear su dirección. Y cuando entendemos la bendición y la liberación que hay en siguiendo a Dios en sus caminos, enfocamos más. Eso sí, queremos. Y David anhelaba a conocer las direcciones, conocer el camino, obedecerlos y enseñarlos. No es fácil decir, y más en un campamento, cuando estamos rodeados de amigos y de personas que realmente andamos juntos buscando a Dios, es fácil, pero después que no perdemos los deseos, que no dejamos que se vayan, que no enfriamos. Muchas veces queremos las promesas, como hablamos de las promesas la otra noche, deseamos las promesas. ¡Wow! ¡Qué grande promesa de Dios! ¡Wow! ¡Qué grande! Y está bien. Pero que no olvidamos de desear su mandamiento, su guía para el camino. No es cualquier lado. Es bien marcado el camino. Entonces no debemos olvidar los mandamientos. Acá el salmista dice, deseaba tus mandamientos. Yo estaba esta semana leyendo en Esdras, capítulo 7, cuando Esdras estaba para guiar el pueblo. Ya estaban en esclavitud y algunos habían librado para volver y construir el templo. Y Esdras decía de Esdras, decía, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Ya había buscado, ya había preparado su corazón para enfocar en el guía que Dios nos ha dado por ese camino. Y para cumplir, ya preparó su corazón y después dice, y para cumplirla, para obedecerla. Porque no vale si estamos leyendo y, ¡wow! ¡Qué lindo! Dios marcó el camino bien acá, pero voy para acá. ¿No? ¿Cuántas veces hemos hecho? Leyendo en la mañana, ¡qué bien, qué bien! Después mediodía habíamos olvidado o nos hemos distraído y agarramos por acá en vez de agarrar por el camino que ya habíamos aprendido. Y dice de Esdras que él preparó su corazón, ya enfocó en la verdad para que podría cumplirlo. Y después dice el final del versículo Esdras 7:10, y para enseñar a Israel, ¿no?
Después salió y enseñó lo demás. No quedó guardado así, como hablaba Rubito en la mañana, ¿no? Que capaz Dios está llamando para su servicio. Y nuestra tentación, cuando realmente sabemos, no soy nadie. Pero Dios está golpeando. Dios está llamando, te está llamando. ¿Por qué? Nosotros somos criaturas de Él. Nosotros nos llegamos a un punto cuando ya somos suficientes, ya somos preparados. Y cuando llegamos a ese punto, ya ahora soy preparado, ahora Dios yo voy a contestar. Ya llenamos de orgullo. Ya pasamos por revoluciones, no humillamos delante de Dios. Y Dios quiere siervos útiles. Ya está, que contesten la llamada. Bueno, si Dios me llama, Él me conoce mejor que yo. Voy a contestar, heme aquí. Haz lo que tú quieres conmigo. Yo te sigo, marcar el camino y yo voy paso a paso. Yo estoy seguro que cuando yo contesté la llamada de salvación cuando tenía 9 años, si Dios me había dicho que me iba a llevar a Uruguay, me iba asustado y tenía que predicar. Menos, yo iba a correr por el otro lado del campo, a esconderme allí atrás de la piedra. Un asusto. ¿Quién soy yo? Pero Dios marca el camino, paso a paso. Paso a paso. Y no solo nos da el deseo para conocerle, para seguirle, para ser cambiado, pero nos da el poder de hacerlo. No nos llama a hacer ninguna cosa que no podamos hacer, porque Él no sabe. Como un padre, yo no voy a decir a mi hijo de 5 años, bueno, vaya y lleva ese bolsa de ración por la vaca hoy. Una bolsa de 35 kilos. Lleva para allá a darle a la vaca que están locos de hambre, ya están pechándole el hambre y buscando algo para comer. No, voy a matar a mi hijo haciendo así. Y Dios sabe nuestra condición, sabe lo que podemos soportar. Dios nos da para cumplir. Pero hay que contestar la llamada. Y cuando conocemos la regla, cuando sabemos, entendemos el camino, que dice, Él nos alumbra, ¿no? En el principio, Él nos alumbra para que sea entendible, poco a poco, paso a paso. Cuando entendemos el camino, las reglas, ya andamos más tranquilos. Es como un pájaro, que ya ha sido un pájaro de jaula, toda su vida, en cautividad, dentro de una jaula. Y yo estaba allí un día con Eduardo, a él le encantan los pájaros, y tienen pájaros que nacieron allí dentro de jaulas, todas sus vidas. Y varias veces él había decidido, bueno, voy a llevarle porque el pobre bichito, voy a soltarlo, dejarlo en libertad. Y llevamos allí el monte y abre la jaula. ¿Y qué pasa? Los pajaritos salen para afuera un rato, después que viene el ojero salen. Y vuelven para allí una ramita, pero después un rato de vuelta ya vuelven. Ya vuelven por la jaula, igual la noche vuelven por la jaula. Si dejamos allí, vuelven y ya están adentro. Porque allí con las reglas, con lo bien definido, ya son más seguros. Nosotros, cuando tuvimos la vaca de exposición y ya criamos los terneros allí de este chico para la exposición, tuvimos todo lo que eran para la exposición siempre en mangueras. Y entonces después de la exposición, y cuando volvimos para el campo, muchas veces soltamos por el campo. Y ellos se asustaron, igual cruzaron el hambre, ¿no? Ha pasado a ustedes, que corren como locos, porque no hay establecido, no conocen los límites, ya están libres y no saben qué hacer. Y van corriendo y igual pasan por el medio del hambre.
Pero entonces los límites para nosotros hemos experimentado con nuestros niños, que dan estabilidad, te dan seguridad cuando los límites están establecidos. No pasa aquí, ese límite acá, no hace así, sí puede ser así. Y dan una seguridad tremenda. Nosotros somos los mismos. Nos da seguridad si sabemos dónde hay los límites, dónde hay los mandamientos, dónde quiere Dios que nosotros vayamos. Por la senda, el camino que Dios quiere para nosotros, ¿no? Pero con los privilegios de servir a nuestro Dios, las promesas, vienen las reglas, ¿no? Vienen las reglas para el camino. Dios nos da tantas promesas. Pero también estas promesas bien establecidas en estos límites. Y si salimos de estos límites, ya perdimos bendición. Y para los que son hechos nuevos en el Señor, es un privilegio de recibir una directiva de nuestro Señor que nos da la voluntad y el poder de obedecerle. Yo estaba pensando, si yo estuviera en lugar de Salomón, si usted estaba allí, en lugar de Salomón, Salomón, gracias. Salomón. Estoy entreverando inglés, disculpa. Salomón. ¿Qué habíamos pedido a Dios en ese momento? No, Dios le dio para pedirle cualquier cosa. Y él, recuerdo de la historia que Salomón pidió sabiduría. En vez de destrucción de sus enemigos, en vez de las riquezas, en vez de un reino grande, pidió sabiduría. Pero yo pensaba, podría haber pedido perfección, santidad, porque aún con era el hombre más sabio del mundo, y vimos aún en su sabiduría que hizo desastre con su vida en el fin. Aún en la sabiduría, el hombre más sabio del mundo, que Dios bendició tremendamente en su sabiduría, pero aún en esto falló. Pensé, ¿qué es la meta, no? ¿Qué es la cosa más valuable para nosotros? Esa santidad, esa es la meta para nuestra vida diariamente. El ser perfecto como Él es perfecto. Para ser libre de pecado, qué gozo sería. Libre de pecado y todos los afectos de pecado que experimentamos en este mundo día a día. No, y cuando podemos ser más contentos y felices para cumplir lo que nos dijo el Señor, ahí somos más contentos, más felices. Como dijo el Señor en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¡Qué meta! ¡Qué meta! Y si nosotros, nuestro anhelo es la santidad, ¿cuál debe ser nuestro terror más grande? Pecado, exactamente. Si nuestro anhelo es santidad, esto es la meta, el pecado va para allá. Para allá. Debe ser nuestro terror, nuestro enemigo terrible, el pecado. Entonces nuestra oración debe ser que nos libre de tentación y pecado, ¿no? Como dijo Pablo, que Rubito nos hizo recordar hoy, ¿no? Que uno de los hombres de que Dios usó magníficamente, después que convirtió, después que contestó la llamada de salvación,
Y Pablo decía en Romanos 7, 23, dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. Miserable de mí que tengo esa lucha contra el pecado. Y pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues en la primera parte 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, ¿no? Que pagó nuestro perdón por nuestro pecado. Nos compró, nos limpia, nos da un deseo para conocerle, para conocer su camino, obedecerlo. Y después tenemos la gran responsabilidad y privilegio de compartir con otros. No quedamos callados. Ese deseo, dice, vienen para conocer el camino de Dios, los mandamientos de Dios, lo que Dios quería de él. Decía, era tan fuerte el deseo, dice, mi boca abrí y suspiré. En otros salmos, David describe su anhelo para Dios como un siervo. No, en aquellos lugares en Israel hay leones. David conocía los leones porque había matado, con sus manos había matado leones. Pero entonces ya había visto, me imagino, en lugares muy áridos, ¿no? Desiertos. Muchos lugares en Israel son muy áridos. En los ciervos corriendo. Y no sé si ha visto un ciervo corriendo, pero en el desierto corre. Y después de un tiempo requieren agua, ¿no? Y ya, como dice el Salmo 41, ¿no? Como ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios vivo. Y como un ciervo en el desierto, por ejemplo, un león son rápidos, pero por corta distancia. Y los ciervos corren, ¿no? Y un ciervo que está corriendo, y está luchando, y abre su boca para respirar. Así. ¿41 o 42? 42:1. Salmo 42:1. Es como jugando fútbol. Nos llega un tiempo cuando ya tiene que respirar. O corriendo. Ya queda un punto. Hay que tener aire. El cuerpo precisa ya ese aire que entra, que repone. David habla así, como ese deseo. Abrí mi boca y aspiré para Dios, para tomar más de Dios. Y nosotros luchamos contra el pecado, luchando. Pero las tentaciones nos persiguen. Las tentaciones, ya estamos enfrentados con esas tentaciones, como que nos persiguen. Y nos agotamos. Como si no tenemos más para seguir la lucha. ¿Qué hacemos? El único refugio que tenemos es mirando al Señor Jesucristo, quien fue hecho maldición por nosotros. Cristo nos redimió de maldición de la ley, como dice Gálatas. Cuando gastamos todo nuestro ser deseando de Dios, dice Pablo en 2 Corintios 12:7, me fue dado un agujón en mi carne. Aguijón, gracias, en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofetea para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia.
porque mi poder se perfeccionará en la debilidad. La gracia de Dios es bastante. ¿Hasta cuándo vale la gracia de Dios? ¿Qué es gracia? Principalmente. ¿Gracia qué es? El regalo, el favor no merecido. El favor, exacto. Favor no merecido. ¿Y hasta cuánto va ese favor? ¿Qué medida tiene? Como dice Juan, gracia sobre gracia. Escuché una ilustración una vuelta. Es como si estuviera allí en el mar y las olas, ¿qué hacen? Viene uno, atrás otro y atrás otro, las alas. ¿Y cuándo terminan las olas? Ya siguen en el mar, siguen viendo. Así es la gracia de Dios. No se termina la gracia de Dios. Gracia sobre gracia sobre gracia. Es suficiente. Es más que suficiente. Él nos va a sostener. Y Salmo 38:15 dice, porque en ti, oh Jehová, he esperado. Te responderás, Jehová, Dios mío. Dile, no se alegren de mí cuando mi pie resbale. No se engrandezca sobre mí. Pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuo. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristeré por mi pecado. Ya estaba allí y confesando su pecado en la lucha para quedar sin energía para seguir. En la lucha uno se fatiga, pero el Señor es fiel. Porque Él es fiel y nunca deja. Como dice Hebreos, me encanta Hebreos 13, 5 y 6. Deseen vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desamparé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Él no va a dejar. No va a dar algo que no podemos soportar. Él está con nosotros. No debemos tener temor de lo que el hombre pueda hacer. Y cuando David se dio por agotado, no se dio por vencido. Dice, abrí mi boca, ya buscando Dios. Como preparando, como el ciervo corriendo en el desierto y ya para tomar agua y para respirar, para llenar los pulmones y después para seguir corriendo, seguir huyendo del león. Este pecado, no quiero traer malas noticias, pero la batalla contra el pecado no va a seguir hasta Dios nos lleva, ¿no?, de este mundo. Va a durar toda nuestra vida. No podemos hacer un tregua, un cese fuego. Para, yo estoy agotado, una pausa. No va a seguir. Cuando llega a un punto fatigado, no podemos decir, Satanás, espera. Bueno, o el otro, a veces hacemos, ya tan cansado, ok, Satanás, solo por hoy. Me rinde para hoy, pero mañana es más difícil todavía para resistir cuando rendimos. No podemos comprometernos con el diablo. Como Dios mandó que su pueblo, cuando el pueblo de Israel estaba por conquistar la tierra, ahí en Deuteronomio, Dios estaba diciendo lo que tenía que hacer, ¿no? que entrar a la tierra y santificar la tierra y romper todos los ídolos, toda la suciedad que las naciones, lugares donde las naciones antes, hermano, habían ofrecido sacrificios a ídolos, romper todito. Y después dice el Señor en Deuteronomio 2:5, seguirme al lugar donde tengo para que tú me adores. Nos demostró el camino bien clarito. Lo que tenían que hacer, limpiar
sus vidas, limpiar el sucio, limpiar nuestra vida de celo, de mentiras, de orgullo. Hay que determinar, limpiar esto de nuestras vidas. Es una lucha, como en Gedeón, ¿no? Él luchando en Josué 8:4, dice, y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados. ¿Y qué hicieron? ¿Pararon? No, dice que siguieron, todavía persiguiendo. Andaban cansados de tanto pelear, pero siguieron. Dios les dio la fuerza para seguir la batalla. Y en nuestra vida espiritual no hemos tenido tiempos cuando parece que ya calmó la tormenta, que ya la batalla ya está calmita. Hemos tenido tiempos así. Cuando llegamos, ahora sí, vamos a descansar un poquito. Realmente, ¿qué debemos hacer? Afilar la espada, ¿no? Ya seguimos la preparación porque en este momento de calma hay que aprovechar. ¿Por qué? Ya viene la otra, ya viene uno más grande todavía. Ya va a estar arriba. Entonces debemos, cuando lleguen esos momentos, en vez de relajar, debemos estar afilando la espada. Aún más atención a la palabra de Dios en momentos así. Porque la próxima batalla viene pronto. Dice Isaías 40, me encanta ese capítulo, pero no voy a leerlo en su totalidad. Isaías 40, 29 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplicará las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Quién nos da la fuerza? No es nosotros, no es algo que nosotros podemos conseguir de nosotros mismos. Él nos da la fuerza. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. También el profeta Miqueas en 7:8 dice, tú enemiga mía, no te alegres de mí, porque aún caí, me levantaré, aún more en tinieblas, Jehová será mi luz. ¿No? Y cada cuando caímos en pecado, no podemos quedar allí. No queda en el barro. Levanta, como dice el profeta acá, levanta, aunque me caiga, levantaré. Yo me levantaré y seguir. Solo podemos vencer el pecado en el poder del Señor. Satanás es sabio, pero Dios es omnisciente. Omnisciente, ya completamente, totalmente más sabio que Satanás. Satanás no sabe nada en comparación de Dios. Amén. Pecado es fuerte, pero la gracia más fuerte. Amén. Más poderoso. El Señor está a nuestro lado. Como dijo Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El Salmo 81:10, yo soy Jehová tu Dios, que dice, subir de la tierra de Egipto, abre tu boca y yo le llenaré. Dice el Señor, abre la boca y yo te lleno. Yo te doy la fuerza que precisas para el próximo momento, para el próximo paso en su camino. Yo te llenaré. Cuando nuestros deseos son para lo mejor, para seguir a Dios, Dios nos bendice en su plenitud.
Podemos ser satisfechos con muchas cosas, ¿no? Podemos ser satisfechos con la palabra de Dios, con el Evangelio, con nuestra salvación, con Cristo, el favor de Dios. Pero nunca en esta vida podemos ser satisfechos con nuestra condición. Dios está perfeccionándonos. No podemos ser satisfechos con nuestra condición hasta que vemos nuestro Salvador cara a cara. En ese momento cambiado y vemos y somos sin pecado. Yo quiero ser más como mi Salvador, menos como yo. Y en el próximo versículo, en 132, Salmos 119 y 132, David suplica fielmente la santidad. Dice, mírame y ten misericordia de mí. Es una oración. Nuestros deseos, hemos puesto nuestro deseo para conocer más de Dios, para desear más de Dios. Hemos puesto en nuestras oraciones. Dios, dame ese deseo. Y pidió el salmista acá. Pero primeramente dice, ¿qué dice la palabra? La primera palabra, mírame. Mírame, Dios. En Isaías tenemos una mirada, ¿no? Cuando tenemos nuestra mirada a Él que nos salva. Dice Isaías 45, 22, dice el Señor, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Jehová y no hay más. Mira a mí y sed salvos. Qué gran bendición recibimos cuando miramos a Él. Pero cuánto más bendición cuando Él nos mira a nosotros. Esa mirada del Señor, ¿recuerda cómo cambió el nombre Pedro? Pedro andaba jurando, negando al Señor, y con una mirada salió llorando. Mirada fuerte, ¿no? Charles Spurgeon dijo, si sabes que Dios te ama con un amor eterno, amarás al Señor y odiarás todos los caminos falsos. Isaías 43:1 dice, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. ¡Oh, qué alegría! El creador del mundo que nos hizo, mío eres tú, mío eres tú. ¡Wow! Somos de Él. Y el salmista acá está pidiendo al Señor, mírame Dios, santifícame. Mostrarme, alumbrar los rincones donde debo cambiar. Y después sigue diciendo, y ten misericordia de mí. No tenemos mérito ninguno para decir a Dios, mira, yo había hecho tal y tal cosa, mira qué buena persona que soy, mira, soy muy religioso. No, venimos rogando misericordia, como el salmista acá. El Señor ha hecho tanto para mí. Santifícame, mírame y ten misericordia. Cámbiame. Y después dice así, después que pide que tiene misericordia de Él, dice, ¿cómo acostumbras con los que tú aman tu nombre? ¿Cómo es el costumbre de Dios? ¿No? Wow, como Él ya había experimentado la misericordia de Dios antemano. Dice, ese justo pide acá en su oración. Sí, ¿cómo es tu costumbre, Dios? ¿Cómo es el costumbre de Dios? Misericordioso. Hemos experimentado la misericordia de Dios en nuestras vidas. Y después ya experimentamos necesidad para más misericordia. Él pide acá, ¿cómo está tu costumbre, Dios? ¿Cómo es de costumbre con los que aman tu nombre? Dios no cambia. Es el mismo.
Ayer, que hoy, y va a ser mañana. Ya había hecho, ya va a ser otra vez. Y acá el salmista está pidiendo, cuando nosotros venimos en ese estado, ten misericordia de mí, como es su costumbre. Ya podemos más confiadamente al trono de su gracia y pedirle misericordia, ten misericordia de mí. A los que aman su nombre, amamos a Él, realmente amamos a Él. Después, en el 133, David especifica más su petición. Le dice así, ordena mis pasos con tu palabra. Quiere ser gobernado por la palabra de Dios, el salmista acá. Hay que creer que es la verdad, que es el camino más corto, menos complicaciones para llegar a la meta. ¿No? Dios requiere santidad en cada paso de mi vida. Y quiere que nosotros seguimos su orden. No como yo quiero, pero como Él quiere. No salimos ni un paso por allí, ni un paso por allá. Y seguimos su orden. Como dice Santiago 1:8, el hombre del doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Bueno, yo voy a seguir de Dios, pero dejarme poner un pie por acá y otro por acá. O dejarme apartar 1 hora para ti en la mañana y después el resto del día para mí. O un día en la semana para ti y el resto para mí. Yo voy en mi propia manera, en mi propio camino. No, todos los pasos. Ordenen mis pasos. Cada paso, Dios, que tomo, ordene, me guía. ¿Cómo? ¿Por lo que pienso? ¿Por lo que siento? A veces me siento bien. No, por su palabra. Y dice, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Que el pecado no tiene dominio. El pecado no es nuestro dueño. No podemos servir el pecado. Ninguno pecado. Nosotros somos tentados como seres humanos de poner el pecado en diferentes categorías, ¿no? Tenemos una mentira grande, una mentira mediana, una mentira, ¿cómo es? Blanquito, negrito, ¿cómo es? Pero para Dios, el pecado que ninguno nos sirve. Yo tenía una alegría la semana pasada, creo que fue, que ya estamos haciendo papelería para uno de nuestros vehículos. Y entonces un día mi escribano me llamó, decía que están pidiendo allá en Pando tal documento, tal fenómeno. Entonces yo lo mandé. Y decía, el otro día me mandó un mensaje, bueno, pasé por la oficina, fui para allí a la oficina. Y le salió, decía, bien quietito, decía, tiene que ir a la comisaría y decirle a la comisaría que perdiste la libreta, la patente, la libreta del auto, ¿no? La propiedad, gracias. La propiedad de auto. Tiene que decir que perdiste la propiedad para que te hagan una papel y ahí mandamos para allá, como lo que están pidiendo la intendencia allá. Pero no voy a mentirle, ya tengo la propiedad acá, hermano. Dice, no, pero eso es lo que me dijeron que tiene que hacer. Entonces, es una tentación, ¿no? ¿Qué hago? ¿Voy allí y miento al comisario? Soy un cristiano, no puedo, no sirve. No sé para qué sirve la mentira. Entonces lo que hice, y fui a la comisaría, empecé a charlar con los que estaban allí, y yo explicaba todo. Yo decía, mira, acá está tu propiedad. Y me dijeron que yo tenía que venir acá a mentir, que no tengo, que ya había perdido. Porque requieren tal y tal papel. Entonces el hombre dice, bueno, lo que vamos a hacer, tiene que tirar ese, principalmente lo que tiene que, vamos a tirarlo y hacemos papel. Y entonces hicimos el papel y cuando yo volví el escribano,
volví allí, yo expliqué todo. Yo fui allí, llevé la libreta, el documento tal, y expliqué todito. Y quedó así como los ojos. Pero, y dice, ¿qué? Yo sí, porque yo no puedo mentir. Yo no puedo mentirle. Pero si yo salí con un corazón tan aliviado, yo no tenía que ver qué mentira iba a inventar, qué iba a hacer y qué resultado iba a hacer. Yo puse todo allí en la mesa. Aquí está, esa es la situación. No sé para qué no le importa ese documento que tengo acá a mano, pero requieren que ya no tengo ese, tengo otro. Y ya solucionó el problema. Pero mi vida, yo quedaba tan alegre, limpio de corazón. Esa es la alegría que Dios nos da cuando elegimos su camino, su paso. Y no es un gran paso, es solo decisiones chicas que enfrentamos diariamente con el pecado. O sea, ese pecado chiquitito, si ponemos esa categoría, ese acá, ninguno nos sirve. Ninguno. Como acá dice el salmista, que ninguna iniquidad se enseñorea de mí, ¿no? Romanos 6:14 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine de modo de que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis nuestros miembros. Ninguno de nuestros miembros debemos presentar para que sirve, para que son instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios, como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo gracia. Estamos rodeados de pecado. Pero acá en el clamor del salmista dice acá que ninguno de estos pecados tengo que obedecer. No son mi Señor. Jesucristo es mi Señor. Él ha marcado el camino bien clarito en que debemos seguir. El camino de santidad, ese camino con menos distracciones o con menos complicaciones, más corto para llegar a la meta, nuestro Dios. Y me encanta como dice Judas 20 y 21, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Ser edificados sobre nuestra no solo santísima fe. Es el único fe. Recuerdo decir, parte de la definición de santo es único de su tipo. Es el único de su tipo, nuestra fe en el Señor. No es fe en nuestras obras, no es fe en lo que podamos hacer nosotros, es fe en el Señor Jesucristo. Nuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Es bien marcado, ¿no? Como un versículo para poner de memoria. Judas 20 y 21. ¿No? Vamos a terminar con una palabra de oración. Padre Celestial, qué gozo es realmente cuando realmente vimos el camino, conocemos el camino que nos ha alumbrado por su palabra. Qué gozo es ser salvo, ser su hijo, su hija, y tener nuestros pasos guiados por su santa palabra, que ayuda a cada uno, que podamos seguir su precioso camino. Pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.